Bueno, pues muy buenas tardes a todos y pues primero que nada déjenme agradecer la invitación a pues a Canacintra para esta charla y si ustedes me permiten, bueno, pues primero que nada agradecer pues el apoyo de todo el Ayuntamiento de Uruapan, al maestro Ignacio Benjamín Campos, su presidente municipal, y también al licenciado José Antonio Martínez Reyes, que es presidente de Canacintra Uruapan, evidentemente también al rector de la Universidad Don Bosco, el doctor Raúl Duarte Castillo, y bueno, pues reconocer el gran apoyo, la gran labor que tienen en la dirección de Canacintra, la maestra Dulce Barragán y la licenciada Adriana Villanueva, que son pues entendemos que son la parte logística, la parte del trabajo muy arduo. Y pues sí, efectivamente, pues muchas gracias por la invitación. Eh, esperemos, les comento que me siento emocionadamente aterrorizado porque veía yo en el chat, en el WhatsApp, que tienen una convocatoria para esta charla aproximadamente de 200 personas, lo cual pues sí aterroriza un poquito porque, bueno, evidentemente eso quiere decir que se trata de una expectativa muy alta y ojalá estemos a la altura de las expectativas que ustedes tienen. Y pues no sé si eh, podríamos, digamos, empezar con la presentación y ojalá, bueno, a lo largo de la charla, pues aprendamos bastantes cosas aquí pues de este curso que ustedes han denominado para la semana laboral, de la cultura laboral. Adelante, maestro. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, si me permiten, pues déjenme compartir mi pantalla y ahí estamos. Creo que ahí estamos ya con la presentación. Sí, la estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Vamos a Sí, ampliarla. nada más le falta, modo presentación, Ok, correcto. perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decía yo, muchas gracias por la invitación a participar en esta Semana Cultural. Es la primera ocasión que me toca participar en esto. Y bueno, yo he denominado mi charla, mi plática, como estructura administrativa con enfoque de calidad para la competitividad y la productividad. Eh, Ustedes me pueden preguntar con justa razón bueno, qué tiene que ver esto con el desarrollo, la inclusión y ¿cómo se llama? Y la responsabilidad social. Bueno, pues yo espero que a lo largo de la charla, después de analizar una serie de conceptos que vamos a platicar aquí y una serie de anécdotas que también vamos a comentar, pues al final de la plática ustedes puedan tener esa visión um, de relación que puede haber sobre lo que es la calidad y lo que es la responsabilidad, lo que es la inclusión, lo que es el desarrollo social en estos términos, ¿verdad? Entonces yo espero que nos alcance el tiempo porque es mucho material. Yo espero que sí podamos desarrollarlo. Bien. Um, ¿Por qué estos términos? Bueno, permítanme hacer nada más una ligera introducción respecto de esto. Bueno, ustedes por allí escucharon en la presentación que, bueno, un servidor es licenciado en administración y, bueno, mi primer acercamiento con la calidad, mi tema básicamente siempre ha sido la calidad. Eh, Mi primer acercamiento data más o menos por ahí de 1988, 89, por ahí así, cuando por primera vez en Michoacán obtuvimos un primer premio nacional de calidad total eh, a nivel nacional. Y esto, pues en aquel tiempo creó muchas expectativas y recuerdo incluso que se comentaba mm, digamos, muy ampliamente en la publicidad y en los foros como estos, pues que se decía que la calidad era una moda. Era una moda como hoy estamos hablando de responsabilidad social, desarrollo sustentable, industria 4.0, etcétera. Pues todos estos términos tienen un periodo de incubación y ese periodo normalmente lo atribuyen a veces a una moda. En mi caso, sí, yo
pues se decía en mis tiempos que esto iba a ser una moda. Eh, como alcanzaron a observar, bueno, yo, ese es mi primer acercamiento con la calidad. Y a mí me causa curiosidad. Yo recuerdo que algún maestro nos llevó a esta empresa, la empresa que gana este Premio Nacional de Calidad, y, y recuerdo muy bien que llegamos a la planta, aquí en Ciudad Industrial, en Morelia. Llegamos a la planta, nos pasaron a una sala de juntas, y en la mitad de la mesa se encontraba un reconocimiento en cristal con una palomita que es la del premio, la visión del premio, la imagen del Premio Nacional. Y eso era todo, prácticamente. Pues la planta es una planta industrial, con cosas por aquí, cosas por allá, gente por un lado, gente trabajando por el otro. La verdad es que um, en ese momento no me causó no era nada fuera de lo común, pero bueno, se escuchaba, se oía, hizo mucho ruido, y bueno, pues causó una expectativa, por lo menos en mí, en relación a este tema. Posteriormente, para más o menos 1995, 96, por ahí así, uh, yo recibo una invitación a sustituir a una profesora mía de la universidad, que se retiraba a otra función, y pues me llama, me pide que yo le cubra su materia. Y en aquel momento, en aquel tiempo, esa materia se llama Administración de Operaciones. No sé si todavía la siguen dando en todas las universidades, pero esta materia consta de 4 partes: lo que es administración de la producción, administración del recurso humano o del elemento humano que tiene que ver con la operación, con la producción, administración de inventarios, y la última parte era calidad. Entonces, prácticamente, más o menos por esas fechas, 95, 96, les comento, yo empiezo mi carrera docente en universidad. Ya desde el 86 yo ya era profesor, pero hasta el 95, 96 yo me incorporo a las universidades. He pasado por todas las universidades. He estado en la Michoacana, en el TEC, el TEC de Morelia, por allí en el interior del estado, en Apatzingán, en Ciudad Hidalgo, Zitácuaro. Bueno, he visitado muchas universidades, he ofrecido muchas cátedras, y básicamente mi materia siempre ha sido calidad. Bien, como bien también escucharon en la presentación, bueno, pues por ahí, no recuerdo, por el año 2000, por ahí así, eh, un amigo, alguna amistad, me invita a que nos inscribamos al Premio Estatal de Calidad. Yo me incorporo al Premio Estatal de Calidad como evaluador, porque, bueno, pues ya para entonces yo llevaba muchos años ya dando clases de calidad, muy involucrado en el tema, y me parece interesante pues todo lo que encierra este lenguaje, todo este tema. Y me parece interesante incorporarse al premio de calidad, porque me daría otro enfoque diferente del que ya tenía yo como docente. Es un enfoque un poco más práctico, porque hay que hacer evaluación, y pues hay que estar en la empresa para poder hacer esa evaluación. El premio tiene 3 fases. Tiene una fase de capacitación, se capacitan las empresas, se capacitan los evaluadores, y viene la siguiente fase, que es la de la evaluación, en la cual los evaluadores realizan una labor de evaluación posterior a la capacitación que se le da a uno. Y la última fase, pues, es entregarle a la fundación o a la dirección del premio. Se le entrega los resultados de lo que nosotros evaluamos, y ya el comité que se integra para la premiación, es quien designa, quien determina lo que viene siendo la, la premiación, o los candidatos que son acreedores a llevarse el premio. Pues una experiencia muy interesante, muy buena. Evaluamos en Lázaro Cárdenas, evaluamos en Zamora, evaluamos en Zaguayo, en Morelia, evidentemente. Entonces tuve oportunidad de evaluar muchas empresas y conocer otra fase de lo que es la calidad en ese terreno. Y finalmente, por allí, rebasando la línea del año 2000, por ahí así como en
2006, 2008, por ahí así, encuentro un programa de estudio que ofrece una universidad que se me hace muy interesante, que me permitiría a mí consolidar una idea que yo ya venía eh, madurando a través de toda esta incursión profesional que estoy comentando. Y que era integrar un texto sobre calidad total. Esa era mi intención. Mi intención era hacer un libro sobre calidad total, porque bueno, pues hay muchos autores, hay autores que dicen una cosa, algunos coinciden, algunos tienen otros puntos de vista. Bueno, la idea era concentrar lo más que se pudiera y ofrecer un texto muy completo en relación a la calidad total eh, aplicada a la realidad pues de nuestro país. A lo mejor sonó un poco muy, muy ambicioso el proyecto, y me incorporo a los estudios de calidad, a los estudios de posgrado, y justo es que trabajando mi tesis de maestría, eh, pues me doy cuenta de que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que es oro es de gran valor. Entonces me doy cuenta de muchísimas cosas que no había yo considerado o que yo no conocía en otra etapa o en otra cara de la calidad total. Y entonces, pues definitivamente el proyecto cambia, el proyecto toma otro giro y acabo haciendo un estudio muy profundo eh, sobre la calidad en nuestras empresas y sobre todo en Michoacán. Y entonces lo que hoy les pretendo aquí mostrar son algunas cosas de este estudio. Y este estudio nos va a permitir a nosotros cimentar pues el origen, permítanme corregirme, vamos a colocar los cimientos de la competitividad, de la productividad y también de otras corrientes que se están suscitando, como Industria 4.0, como desarrollo del conocimiento, como responsabilidad social, desarrollo sustentable. Lo encontramos a partir de los estudios de calidad. Mi conclusión después de ver, bueno, hasta el día de hoy, es que la calidad definitivamente no es una moda, es un cimiento, digo yo. Empezamos, es una materia que deberíamos de empezar a estudiar desde el inicio de las escuelas y en cualquier disciplina que ustedes me digan, porque me ha tocado en varios foros atender pues gente de medicina, gente de educación, gente de la construcción. Entonces, vamos, la calidad es un tema que se puede cimentar en cualquiera de las disciplinas, dándole el enfoque que necesita para que podamos consolidar unos estudios muy adecuados. Bien, entonces, en ese sentido, si ustedes me permiten, vamos platicando un poquito de algunas cosas muy interesantes que aquí les voy a mostrar. Antes de pasar a ver estos datos, permítanme comentarles, remontarme tantito a la historia. En la historia de la manufactura, yo me imagino que algunos de los ponentes aquí ya les han de haber platicado, ya han de haber hecho referencia. En la historia de la manufactura, en la historia productiva del ser humano, hay tres momentos que yo considero son básicos y son los que yo considero, espero coincidir con algunos docentes o algunos ponentes también, pero yo considero que hay tres momentos muy importantes en la historia de la manufactura a nivel mundial. El primero de ellos data de 1774, 75, cuando se presenta por primera vez una máquina, algo interesante, máquina de vapor, que revoluciona prácticamente toda la forma de hacer la producción a nivel mundial. Y entonces estamos hablando de la etapa de la revolución industrial que todo el mundo conoce, que la hemos analizado en las escuelas de administración, en las de ingeniería y algunas otras escuelas también hemos hablado de la revolución industrial. Ese es el primer momento muy importante porque de ahí salen muchos conceptos y ahí empieza a acuñarse un poquito la idea de la calidad.
antes de la Revolución Industrial, la calidad estaba en las manos del artesano o del productor. Y calidad era sinónimo de, de excelencia. Y la excelencia prácticamente solamente estaba en las piezas de arte. Prácticamente la calidad era lo más artístico, lo más excelente. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Bueno, pues las cosas se empiezan a hacer en serie, se hacen muchas cosas iguales en cantidades industriales, y entonces, bueno, pues la calidad cambia. Empieza a haber un nuevo concepto sobre la calidad. El segundo evento, también muy importante, que yo considero es una etapa muy importante para la humanidad, es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, independientemente de lo feo que fue ese holocausto y de todas las atrocidades que cometieron unos cuantos, gente un poquito desquiciada, con otra visión muy diferente de la que es la natural de todos los seres humanos, bueno, este evento marca un parteaguas muy interesante en cuanto al desarrollo científico, al desarrollo militar, al desarrollo económico y a todo lo que hoy estamos conociendo, que es la modernidad. Vamos a decir que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial son una etapa que crean la modernidad del ser humano. Y yo en mis clases les digo a mis alumnos que la Segunda Guerra Mundial fue un laboratorio, un gran laboratorio en donde se practicaron muchas cosas, muchos experimentos, sin considerar los de los nazis, pero también en la Segunda Guerra Mundial se practicaron ejercicios se hicieron pruebas estadísticas, se hicieron pruebas de armamentos, se hicieron pruebas psicológicas, se hicieron pruebas sociológicas. Bueno, fue un laboratorio de muchas ciencias. Y lo más interesante o lo más importante de esto es que todo ese conocimiento, al término de la guerra, inmediatamente se va a las universidades. Y a partir de entonces, nosotros tenemos pues todas las nuevas materias de las que todos hemos estudiado: psicología, sociología, estadística, matemáticas, um, uh, computación. La computación empieza también a partir de entonces. Bueno, sabemos que el Internet llega después, pero los primeros inicios de programación, cosas de ese tipo, pues ya las estaban preparando desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, todo ese conocimiento hoy es muy importante. Incluso estamos entrando en la etapa o en la era del conocimiento, que es una siguiente revolución intelectual que estamos viviendo. Pero hay un evento también muy importante en términos de calidad, el cual a lo mejor sí conocemos, pero no le hemos dado la importancia o nos pasa así como desapercibido. Y es entre 1970 y 1980 se da un fenómeno que, como les digo, a veces a muchos les pasa desapercibido. Este fenómeno se le llamó el milagro japonés. ¿Por qué? Bueno, porque el Japón, después de haber quedado devastado, después de haber quedado maniatado y condicionado a muchísimas cosas, a muchísimas reglas, llega la década de los 70 y el peor producto a nivel mundial es el japonés. Muchísimo mejor producto era el chino, muchísimo mejor producto era el italiano, todos los productos eran mucho mejores que el japonés. Sin embargo, el Japón, en una década, logra demostrarle al mundo que cuando se quiere, se puede. Y en 1980, el máximo producto en cuanto a calidad es el japonés.
Entonces, pues la pregunta es, ¿qué hicieron los japoneses, no? O sea, ¿cómo lo hicieron los japoneses? ¿Cómo fue que ellos lograron ese famoso milagro japonés? Bueno, esto lo estudiamos en, en la escuela de cuando hablamos de calidad, pero definitivamente, entonces, un referente al que hay que hacerse comparación. Ustedes han escuchado, a lo mejor en algunos otros foros han hablado sobre lo que es el benchmarking, y el benchmarking te dice, compárate contra el mejor del mundo. Y entonces, en este caso, el mejor del mundo es Japón. Y les decía yo hice un estudio sobre la situación, y bueno, definitivamente un referente tenía que ser Japón, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de calidad, siempre va a surgir por allí el Japón. El Japón siempre va a levantar la mano cuando hablemos de calidad, y pues definitivamente tenemos que compararnos contra el Japón. Aquí tengo algunas cifras que chequé hace algunos años, o bueno, antes de la pandemia, eh, para otra charla. No lo he actualizado, no ha variado mucho porque he visto los indicadores y prácticamente casi iguales, pero aquí destacan lo siguiente. Japón es aproximadamente 6 veces más chico que México completo. Ahí tienen ¿cómo se llama? La superficie. Es 1.900.000 kilómetros tiene México en relación a 380.000 kilómetros que tiene el Japón. Y sin embargo, Japón es la tercera economía eh, por arriba nada más abajo de los Estados Unidos y de China. Y hay que comentar que esa posición la tienen los japoneses de manera estratégica, porque si no, no podrían vender. Si ellos fueran los número uno, su producto estaría prácticamente atorado. Sería muy difícil que lo pudieran comprar. Entonces ellos buscaron la manera de no quedar en el primer lugar, de manera estratégica, y aquí vamos a platicar algunos detalles al respecto. En cambio, México estaba en el 2018, estaba en la posición número 15, era la economía número 15, estaba dentro del grupo de los 20. Me parece que hoy, o hace 1 o 2 años, ya nos expulsaron, ya no somos del número 15, pero estamos por allí entre esas economías, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Japón y México? Pues realmente hay muy pocas. Japón y México son países muy parecidos. Sus culturas son muy parecidas, aparentemente somos diferentes, pero si ustedes analizan, realmente somos muy parecidos. Tenemos una misma religión, tenemos una educación muy tradicional, estamos muy acercados a ciertos valores. Ellos tienen sus valores muy arraigados, los mexicanos también tenemos nuestros valores muy arraigados. Um, eh, Nosotros tenemos una tendencia al trabajo muy, ¿cómo podríamos decir? Somos workahólicos, como dicen. Nos gusta trabajar sin darnos preferimos trabajar ¿cómo se llama? Que dedicarnos a la cultura, por ejemplo, ¿no? O a actividades culturales o artísticas, digamos. En cambio, ellos también son muy así, son muy dados a trabajar mucho. Eh, en- no se digan sus índices de suicidio por exceso de trabajo, pero bueno, son así. Y hay muchos detalles por allí. Pueden entrar aquí a la página de Web Japan, ahí hay mucha información al respecto. Pero bueno, tenemos una población muy parecida. Ellos tienen una cantidad de habitantes de 126 millones de habitantes. Nosotros ahorita creo que ya andamos en los 120 millones de habitantes. Y nuestra cantidad o nuestra planta laboral son muy parecidas. Ellos tienen una cantidad de 65 millones de personas en posición de trabajar, mientras nosotros creo que ya estamos en los 60 millones de habitantes para trabajar también. Están ahí más o menos las principales áreas en las que atienden su economía. Ellos son una sociedad no muy agrícola, no tienen mucha agricultura, pero
pues sabemos que son muy orientados al servicio. Tienen los mayores servicios financieros, los mayores servicios de computación, los mayores servicios hospitalarios, hoteleros, pues, son de lo mejor allá. Um, y, y aquí vienen ya las diferencias entre, bueno, algunas diferencias entre nuestro país y el Japón. Los japoneses tienen un PIB anual para 2017 de $34,000 anuales. $34,000 anuales. Y nosotros tenemos $1,000 anuales per cápita de Producto Interno Bruto. O sea, hay una diferencia enorme entre lo que ganan ellos y lo que ganamos nosotros. ¿Cómo se constituye ese PIB? Bueno, pues están los servicios como primer lugar, lo compartimos igual. La industria, más o menos, estamos un poquito arriba. Y en agricultura, bueno, pues nuestro país evidentemente es más agrícola que ellos. Ellos son un poquito más pesqueros por el tipo de orografía que ellos cuentan, ¿no? Ellos tienen. Y aquí vienen dos datos muy, muy interesantes que son a donde yo me quiero empezar a referir un poquito hacia lo que va a ser nuestra charla. Fíjense bien que el grueso de la industria del Japón está centrado en la micro, la pequeña y mediana empresa. Ellos tienen empresas, o su porcentaje de micro y mediana empresas es de 99.7%. Quiere decir que tienen muy poquitas empresas grandes o medianas. Y nosotros tenemos un 99.8% de micro y medianas empresas, o sea que nosotros tenemos más micro y pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, lo que más a mí me ha llamado la atención y por eso traigo esta gráfica, es lo siguiente. Japón tiene un registro oficial de 52,000 empresas oficialmente registradas de más de 100 años. En tanto que nosotros tenemos un promedio de mortandad de nuestras empresas a los 2 años. Y este porcentaje nos lo dice el INEGI, nos lo dice las fuentes del 82%. O sea, quiere decir que 8 de cada 10 mueren, de cada 10 empresas mueren a los 2 años. Esto verdaderamente es impactante. No quiero decir que en México no tengamos empresas arriba de 100 años, sí tenemos, pero no llegamos a 52,000 empresas bien registradas. Nosotros tenemos aproximadamente un promedio de unas 10 a 20 empresas mayores de 100 años por estado. Entonces, pues échenle cuentas. O sea, no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que ellos realmente tienen en su estadística. Esto, como les digo, lo cotejo con datos del INEGI, y el INEGI nos dice que nos da un mapa como este, en donde podemos ver el periodo de vida de las empresas a nivel general, más o menos cuánto duran las empresas y en qué estados se observan. Está el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, el estado de Veracruz, que en su industria no pasa de más de 5 años. 5 o 6 años es la media, ¿no? Está el corredor pues industrial de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, junto con acá Chiapas, me parece que es Chiapas, y Sinaloa, que llegan hasta los 7 años de vida. Y los demás estados llegan hasta los casi 10 años de vida. Muy pocas empresas rebasan todos esos años, y pues prácticamente la media de lo que yo conozco es que por ahí entre los 30 y 40 años ya se andan jubilando las empresas, van cerrando. Estamos hablando de micro, mediana, micro, pequeña y medianas empresas. Espero no estar muy lejos de las cifras que hayan dado ya algunos de los ponentes aquí aquí en esta semana, ¿no? Y un dato interesante, cuando yo hice mi estudio, entrando ya en materia del estudio, porque hay
dentro de los factores que a mí me llevaron a decidir realizar un estudio en este terreno, es por ejemplo, el del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el año más o menos 2015, aparecía el estado de Michoacán en el lugar 27 de 32 estados. Imagínense, pues, la carga que tiene realmente el estado de Michoacán, siendo un estado, pues, estratégico. Somos un estado totalmente estratégico, estamos prácticamente a la mitad del país, tenemos entrada por el Pacífico, contamos con un puerto que se supone debería ya estar a la misma altura de, no sé, Long Beach, ¿cómo se llama? Los puertos um, colombianos, peruanos, chilenos o argentinos, o acá Vancouver en Canadá, etcétera. Ya deberíamos tener más o menos un nivel, y sin embargo no lo tenemos. Estamos totalmente conectados con todo el país, hay vías férreas, hay vías carreteras, hay vías marítimas, incluso avión. Tenemos infraestructura, pero no estamos donde deberíamos estar. Y como les decía yo, al hacer el estudio, bueno, pues había que sacar la información del estado de Michoacán, y realmente el estado de Michoacán es un estado muy, muy completo, un estado que cuenta con muchos recursos, y sobre todo contamos con casi todos los climas habidos y por haber. Entonces, eso nos debería de estar dando una posición totalmente diferente de otros estados. Sin embargo, pues no es así. Y ahora sí, entrando en materia de mi estudio, este panorama que yo les comento, pues la punta del iceberg, ahora sí que la gota que derrama el vaso, para orillarme a hacer un estudio ya en materia de calidad, lo representan las cifras precisamente que tienen lo que antes era la Fundación para para la Calidad del Estado de Michoacán. Yo fui evaluador del premio, y les comentaba yo, los evaluadores no tenemos acceso nunca tuvimos acceso a los resultados. Nosotros nos enterábamos quién ganaba al final en el premio, el día de la premiación. Habló por algunos compañeros y yo, no sé si alguno hubiera tenido más chance de conocer esto, pero bueno, aquí están las cifras. Para que las empresas compitan en el Premio Estatal de Calidad, tenían que cumplir los siguientes requisitos. Primero, quedar rangueado en alguna de los tipos de empresa que sean, industrial, comercial, servicios, turismo, y ahí están las cifras de la cantidad de trabajadores que deberían de tener para ser considerados pequeña, mediana o grande empresa. Estando trabajando la estadística para el desarrollo de lo que decía yo, mi trabajo de tesis, me encuentro con esta estadística. Saco una tablita muy interesante que aquí les voy a mostrar, que son los ganadores del Premio Estatal de Michoacán de Calidad entre 2019 y 2013, que fue el periodo que analicé de los resultados de este premio. Y vean ustedes que tenemos una estadística de 69 empresas ganadoras de este premio en las categorías pequeña, mediana y grande, y también de los diversos giros que existen ahí. Morelia cuenta con una cantidad de 23 empresas que están divididas pues entre pequeñas, medianas y grandes empresas, pero lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención, yo dije, a ver, señor García, ¿qué está pasando aquí? Es que tenemos 20, ¿cuántos hay aquí? 22 y algunas más por ahí. Bueno, 20 empresas que ganan el premio estatal de calidad, y casualmente todas
son la Comisión Federal de Electricidad en diferentes estados, ¿no? Es la misma familia, en diferentes estados son los que ganan. No demeritamos realmente el esfuerzo que hace la compañía, pero ¿y todas las demás? En este momento, al hacer el estudio, estábamos hablando de un promedio de 205,000 empresas de esas entre medianas, pequeñas, bueno, de todos los tamaños. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasó con todas las demás? ¿Por qué nada más hay 21 empresas o 38 empresas que son gubernamentales? Porque si nosotros analizamos también algunas otras, pues nos vamos a encontrar con que están los CECITEMs, están los COBAEMs, están los CONALEPs, y prácticamente instituciones educativas, pues gubernamentales. Claro, la empresa gubernamental, pues sí, sí cuenta con una capacidad, sí cuenta con un presupuesto, y bueno, hay un montón de cosas ahí, raras que se van sucediendo. El premio, nada más para comentarles, el Premio Nacional de Calidad, está sustentado en las teorías de algunos de los fundadores de la calidad total. Eh, la, la moda que decíamos al inicio, pues era hablar de algunos de estos autores, pero la calidad, digo yo, se entiende, se aprende viendo la historia de cada uno de ellos. No vamos a entrar en ese terreno, pero a mí me incita todos estos datos a realizar el estudio. Y entonces el estudio tiene el objetivo de clarificarle al empresario su estructura administrativa. Yo en mi estudio me encuentro con que la gente no sabe qué es calidad. Y hay gente que dice que sí sabe qué es calidad, pero a la hora de que lo vemos en la práctica, pues no saben qué es calidad. Entonces, yo diseño todo un estudio para determinar si la gente conoce lo que es la estructura que se necesita para poder soportar niveles de calidad de gran altitud, etcétera. Y esto lo vamos a analizar. Entonces, yo me encargo de preparar mi estudio, en la cual, como les comento, yo determino cuatro variables que son fundamentales. La más importante de todas es saber si la gente entiende lo que es una estructura administrativa. Ahorita pasamos a platicar de eso, que es motivo de esta plática. ¿Qué es la estructura administrativa? Esa la tomo como mi variable independiente. Y para que se dé tenga esta estructura o esta variable tenga fortaleza, pues hay que considerar otros elementos como la calidad, como la competitividad, como la productividad, que son las variables que yo determino como dependientes, porque, bueno, pues las puedo mover, las puedo trabajar, etcétera. Entonces, yo determino en mi estudio si la estructura administrativa depende de esas variables. Si esas variables depende la fortaleza de la estructura administrativa. Entonces, había que preguntarle a la empresa si así era. Entonces, mi universo de estudio es la estadística de la planta industrial del estado de Michoacán. Y bueno, aquí utilizamos algunos directorios de algunas cámaras, Canacintra, Canidac, AEMAC, la propia base de datos de la Fundación para la Calidad Total. Les digo porque yo en el tiempo que estuve como evaluador, pues yo veía que se inscribían muchas empresas, yo veía que se inscribían muchas empresas y trataban, hacían su gran trabajo de querer ganar este premio. Y sin embargo, siempre ganaba una empresa que ya vieron cuál es. Bueno, entonces yo determino de un total de 205,000 empresas, utilizando algunas tablas estadísticas, bueno, determino que hay que hacer 270 cuestionarios con un margen de error de un 10%. Y integro un cuestionario que se compone de un bloque de 8 reactivos administrativos. Estos administrativos son la parte de la personalidad, saber el giro, saber el número de trabajadores, etcétera.
Y después se viene la parte interesante, que es el bloque de la investigación, con 23 reactivos, de los cuales utilizo 9 preguntas cerradas y 14 preguntas abiertas. Hay que manejarlo de manera estadística, ustedes saben cómo se hace eso, y aquí les voy a presentar algunas de esas preguntas que brevemente que manejamos. Por ejemplo, si la empresa cuenta con sindicatos, si la empresa, por ejemplo, está afiliada a una cámara, esto me sorprendió, vean, de 270 empresas, ¿cuántas sí están afiliadas a una cámara y cuántas no? Y pues ese es un impacto de la calidad que tenemos. Y después, posteriormente, pregunto en algún otro reactivo, ¿qué tipo de asesoría llegan a tener o llegan a contratar las empresas? Y ahí podemos ver cuántas empresas contratan asesoría administrativa, cuánta contable, cuánta jurídica, cuánta fiscal, etcétera. Ahí vemos algunos de esos datos. Ah, otras preguntas interesantes que nos van a orientar a saber si hay estructura o no hay estructura en las empresas, es la del organigrama. Yo les pregunto a las empresas, ¿cuentan con un organigrama? Y vean las cifras, ¿quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? De las que me dicen que sí, les pregunto cómo le dan mantenimiento, cada cuánto lo, lo checan, y si lo concursan en una gestión de calidad, como un premio, como una certificación, etcétera. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Y por decir algo, algunas de estas preguntas las convertimos o las convertí en preguntas abiertas. Por ejemplo, la que tengo aquí a la vista. ¿Qué entiende su organización por cadena de valor? En materia de calidad, todos hoy sabemos que es una cadena de valor. La cadena de valor, pues es esa liga o esa unión o esos esfuerzos que hacemos para estar cerca del cliente. Y vean ustedes las respuestas, no nos vayamos a veces con la finta de lo que nos contesta la gente. Acá me dice la gente que sí sabe que es una cadena de valor, eh, ahí está la cifra, un 80% de la gente encuestada me dice que sí sabe que es cadena. Pero al convertirla en una pregunta abierta, me encuentro con las siguientes respuestas. Ahí pueden ver qué es lo que la gente cree que es una cadena de valor. Dice, por ejemplo, aquí, la cadena de servicios. Pues una cadena de servicios no es exactamente una cadena de valor, o sea, son servicios. Trabajar en grupo, a lo mejor sí, pero trabajar en equipo no exactamente quiere decir una cadena de valor. Por acá dice, dar seguimiento a las actividades. Pues tampoco es exactamente una cadena de valor el dar seguimiento a las actividades. Entonces, poco a poco, al ir desglosando ciertas preguntas en respuestas abiertas, pues nos vamos enterando, nos vamos dando cuenta que la gente medio entiende el lenguaje de la calidad. Otra, por ejemplo, déjenme ver, esta, por ejemplo. Eh, eh, me- eh, ¿Qué entiende la gente por establecimiento de metas? Y, por ejemplo, aquí me decían, están en el presupuesto anual. Pues sí, sí, las metas están en el presupuesto anual, pero no nada más hay esas metas, hay otras metas, muchas otras cosas más. En la calendarización, pues sí, la calendarización también me menciona el momento en que tengo que cumplir la meta, pero no me dice cuál es la meta. Entonces, yo como estudioso del tema, pues calificaría como no bien contestada esa pregunta. Y ahí hay una serie de conceptos que no están bien determinados. Entonces, poco a poco voy entendiendo, voy comprendiendo que la gente realmente no entiende exactamente lo que es una estructura de calidad. Entonces, uh, yo aquí le pregunto ¿cómo se llama? Al auditorio. Eh, antes de pasar aquí yo le pregunto al auditorio, ¿ustedes saben cuáles son los edificios más grandes del mundo? Y a lo mejor habrá quien me diga que sí, habrá quien me diga que no. Y yo les tengo
aquí rápidamente déjenme compartir aquí. Les tengo un video rapidito de los primeros edificios, de los edificios más grandes del mundo, para que ustedes más o menos los identifiquen. Entonces, si ustedes me permiten, pero hay que compartirlo permítanme, compartirlo con sonido y aquí mismo. Ustedes por favor me dicen si escuchan. Bueno, este es con un poquito de música. Ok, espero que sí lo hayan escuchado. Bueno, de hecho es música, no es tampoco una cosa tan espectacular, pero aquí la pregunta es la siguiente. Bueno, ya conocimos los rascacielos más grandes del mundo, tienen casi 1 kilómetro de distancia del piso al cielo, y la pregunta que aquí nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo se construyen estos rascacielos? Déjenme comentarles que cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que mis maestros hablaban de lo que es el andamiaje, y yo no entendía muy bien ese concepto del andamiaje. Y ellos hablaban en los foros, incluso en estas conferencias, se hablaba del andamiaje administrativo. Yo no comprendía muy bien esa parte del andamiaje administrativo. Yo me lo preguntaba, yo investigaba, pero nunca me quedó claro. Yo salí a la vida profesional y bueno, pues en la vida profesional aprendes a aplicar técnicas, aprendes otras cosas en la parte ya práctica, y vas aprendiendo muchas cosas, pero nadie me podía definir a mí lo que era el andamiaje profesional. Incluso llegué a preguntarlo le pregunté a algunos profesores y no podían describir esto del andamiaje profesional, administrativo. Y yo me quedé con esa duda. Poco a poco la fui madurando, la fui buscando, la fui tratando de entender, hasta que en una ocasión, haciendo una conferencia, me encontré con esta fotografía. Esta fotografía es un andamio, lo estudiamos, lo analizamos, y precisamente el andamio es la estructura más, bueno, los que son ingenieros aquí sabrán que es la estructura con la que construimos la estructura de un edificio. Ahorita vemos a los edificios más grandes del mundo, ¿y cómo son construidos? Esa sería la pregunta. Entonces,
para los que no somos ingenieros, para los que no somos arquitectos y que no estamos habituados a la construcción, eh, déjenme mostrarles cómo se hace, cómo se aplica este concepto del andamiaje a lo que viene siendo una construcción. Entonces, vamos a ver esto. Bien, entonces con esto podemos darnos una idea, porque este es un ejemplo nada más de cómo cómo se construye un edificio. Este es un ejemplo muy, quizá muy burdo, claro. Los ingenieros o los arquitectos que nos están siguiendo, pues seguramente saben muy bien que esto no es así tan sencillo, tan fácil. Sin embargo, de esto es de lo que estamos hablando en las estructuras administrativas, en las organizaciones. La organización también se construye con una estructura como esta, en donde nosotros ahorita vamos a platicar sobre los conceptos básicos que representan esto que estamos viendo aquí, que son traves, castillos o columnas. Yo al ver estos videos y al hacer el análisis de esta estructura, comprendo que la estructura le va a dar el soporte a los pisos, a las paredes, a las ventanas, a las puertas, etcétera. Entonces, esa es la forma en que vamos a ir construyendo al edificio. Lo mismo sucede en las organizaciones. Las organizaciones se van construyendo a través de niveles, a través de una serie de conceptos que vamos aquí a mencionar. La estructura
los conceptos más importantes, los conceptos y que le van a dar la fortaleza a esa estructura, pues ustedes las han visto en otros foros. Misión, visión, valores, los códigos de conducta, las políticas de las que hablamos los administradores, los reglamentos, hasta el nivel operativo, que son las instrucciones de cómo hacer las cosas. Estos son los conceptos de los que se compone. Nosotros en administraciones hemos llamado esto lo que es la filosofía administrativa o la filosofía de la empresa. Una empresa sin filosofía es una empresa que seguramente va a morir en 2 años, como nos dijo la estadística anteriormente. Una empresa sin filosofía, una empresa sin estos conceptos, definitivamente va a morir muy pronto. Lo interesante de la calidad o la importancia de la calidad es que esa filosofía necesitamos ponerla por escrito, necesitamos hacerla de manera física. Ustedes cuando cuando entran a un abarrote, a una tienda antigua como la de nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros tíos, el dueño sabe cómo llevar el negocio. Él sabe cómo llevar el negocio, él sabe cuándo hay que comprar, él sabe cuándo hay que vender, él sabe cuánto hay que bajar el precio, él sabe cuándo no sacar el azúcar, etcétera, etcétera. Ellos saben de manera empírica o de manera costumbrista cómo llevar el negocio. Pero ¿qué pasa el día que ellos no están? El día que ellos no están, normalmente, si está un colaborador de ellos que conoce la filosofía de la empresa, puede darle seguimiento, puede darle la continuidad al trabajo. Pero ¿qué pasa si no hay ninguno? ¿Qué pasa si yo vendo el negocio? Pues la persona que entra tiene que saber cómo se hacen las cosas. Y entonces, en la filosofía de calidad, la calidad, en los maestros de la calidad nos dicen, pon todo por escrito. Y entonces ellos crean una otra pirámide que aquí estamos viendo, que se llama manual de calidad. El manual de calidad se integra por un manual de organización, por un manual de políticas, por un manual de procesos, de procedimientos y un apartado para los instructivos y los registros de lo que hacemos. Esto es hacer calidad. Esto ya es otro tipo de trabajo. ¿Cuántas de nuestras empresas realmente los tienen? Y casualmente cuando vamos a las organizaciones a hacer una auditoría a una organización, yo le pregunto al dueño o al empresario, déjame ver tus manuales. Y resulta que se sale corriendo, se va a otro edificio, baja no sé cuántos pisos, agarra la caja más última que tiene por allá guardada en la bodega y regresa con una caja que al abrirla sale así un montón de humo, quita las telarañas y me dice, aquí están los manuales. ¿Qué pasa? Esta sería mi pregunta. ¿Qué pasa si una organización, qué pasaría si uno de los, pisos de las organizaciones no funciona? ¿Qué pasaría si alguno de las partes del andamio no funcionan adecuadamente? ¿Qué sucedería? Sería la pregunta. Vamos a ver qué pasaría si la organización no trabaja adecuadamente con sus manuales. Y para eso, permítanme regresarme tantito a este. Vamos a regresar aquí. A ver, más o menos por ahí así. It's one of the deadliest structural failures in history. A shopping mall, like so many others, filled with people on their way home from work. When the unthinkable happens. "500 are killed. Hundreds more are trapped and fighting for survival. Yet there's no sign of an earthquake, no terrorist bomb, no apparent reason in the rubble. A
building has simply collapsed under its own weight, without any apparent warning. And the question is, what caused such a catastrophic failure? Bueno, pues ahí lo tienen. Eso le pasa a un edificio que su estructura no está muy bien, no está muy de todo bien. Yo los invito a que vean ese documental, van a aprender un montón de cosas. Se llama Diseño Mortal, lo editó o lo publicó por allí el National Geographic hace como unos 10 años. Yo lo utilizo para mis clases. Es un documental de 1 hora, pero es el reflejo de muchos casos en la actualidad. Tenemos el Charles de Gaulle, se cayó el aeropuerto en una parte, el Charles de Gaulle por ahí se cayó. Hemos tenido accidentes en el metro últimamente, hace unos años, recuerden la línea 12, por ahí, quién sabe qué sucedió, se desplomó una parte, y así tenemos un montón de ejemplos en la industria de cuando esa parte del andamiaje no funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que nos puede estar sucediendo? Entonces, estoy checando aquí el chat. Bien. Entonces, en la filosofía de calidad es interesante, muy importante, creo que esta es la parte más importante de todo lo que es los estudios de calidad, es que hay que poner las cosas por escrito. Y nosotros estamos acostumbrados a la costumbre, vamos, valga la redundancia, estamos acostumbrados a la costumbre, a hacer las cosas por costumbre. No nos gustan los manuales, no nos gusta escribir manuales. Es complejo, para eso estamos, bueno, los especialistas que hacen este tipo de trabajos, a mí me encanta hacer manuales, pero es verdaderamente mucho trabajo hacer un manual. ¿Qué debe contener un manual? Bueno, según la filosofía de calidad, hablamos de una partecita muy interesante que dijimos es la cadena de valor. La cadena de valor es la liga. ¿Entre qué? Entre los cimientos o la organización y su cliente. En un modelo de calidad, ya dijimos, o hemos escuchado en muchos foros, que el cliente es la parte más importante. El cliente siempre es el centro de la organización. Y como dice la publicidad, el cliente es primero. Sí, el cliente es primero, pero el cliente solito no puede hacer todo, ni nosotros podemos hacer todo sin el cliente. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos al cliente? El cliente nos vamos a acercar con nuestra dirección, con nuestro personal, con nuestros ejercicios de planeación, con nuestra costumbre de hacer las cosas, pero también con nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento está en nuestros manuales, está documentado en nuestra forma de trabajar. En esos manuales que estamos mencionando, como el de organización, el de políticas, el de procesos, allí está plasmado nuestro conocimiento. Entonces, las cadenas de valor funcionan y se vuelven de valor cuando estos 4 pilares que estamos viendo aquí realmente se acercan al cliente o sacamos del cliente la información que necesitamos para echar a andar el trabajo. O esto, fíjense que decíamos al inicio, esto era moda, esto en 1990, cuando por allí los primeros autores decían es que la calidad de esto y la calidad de aquello, pues no se comprendía. Esto nos lo vino a enseñar el japonés después de haberlo experimentado varias veces en sus sistemas, y cuando lo puso por escrito fue cuando lo empezamos a entender en Occidente, la esencia de la calidad total. Entonces, nuestros sistemas sí deben estar orientados al cliente, y incluso ahora con las nuevas corrientes vamos a hacer parte al cliente de nuestro sistema. Esto ya lo platicaremos en algún otro momento. Bien, con todo esto que les explico,
Al final, al final de cuentas, yo logro armar un modelo de estructura que ahora sí le llamo estructura administrativa para soportar un edificio de calidad. Y aquí lo estamos viendo. Esta estructura sí es la estructura administrativa. ¿De qué se compone? Pues se compone de el cliente, del personal, de la gerencia, de canales de comunicación, de canales de autoridad, se compone de la cadena de valor, del conocimiento, controles, registros, instructivos, manuales, niveles de responsabilidad, leyes, políticas, la misión, la visión, y es todo lo que los asesores les han dicho, procesos, procedimientos, y todo esto junto va a ser el edificio de la calidad. ¿Qué tipo de calidad quieres o qué calidad quieres de tu edificio? Pues depende de la calidad del concepto que manejes o de la calidad del concepto que quieras lograr. Si quieres ser como el edificio de Surcorea, el Sampung se cayó porque los dueños fueron limitando las columnas, fueron limitando ¿cómo se llama? Los pisos, fueron limitando las traves, le fueron poniendo limitantes a la verdadera estructura que necesitaba el edificio para no caerse. Esta es mi propuesta de una estructura administrativa con enfoque de calidad para que pueda soportar competitividad y productividad. La competitividad, bueno, primero hablamos de la productividad. Para poder producir mucho y bien, necesitamos una empresa que respete todos estos conceptos y que los implemente para poder hacer mucha producción de máxima calidad. Y la producción o la máxima productividad nos va a llevar a la competitividad. Más adelante les voy a mostrar un modelo en el cual la forma de competir está en la diferencia que tengamos con nuestros competidores. Si nosotros tenemos una diferencia más importante que nuestros competidores, entonces vamos a ser competitivos y hay que soportar esa competitividad con productividad, o sea, con producto. Eso, pues lo entendemos desde que hacemos una planeación, desde que decimos, ¿qué empresa quiero llegar a ser con este concepto de la visión? Yo quiero llegar a ser la mejor empresa o quiero llegar a ser el segundo lugar o a lo mejor quiero ser la empresa más importante de la región. Bueno, pues entonces, ¿qué implica llegar a ser esos conceptos? Y decíamos al inicio de la plática, bueno, profe, pero ¿y qué tiene que ver este concepto que tú explicas de la estructura de la calidad o de la estructura administrativa con lo que es responsabilidad social, desarrollo sustentable, inclusión? Bueno, pues fíjate cómo la historia nos va dando también la razón de las cosas. En 2010 se publica, aquí lo vemos, la ISO, que es la norma de calidad de gestión, considerando gestión ambiental, la 14.000. La ISO 14.000 ya contempla el cuidado del medio ambiente. Todas las organizaciones a nivel mundial que se inscriben a ISO y que se inscriben precisamente a la 14.000, pues tienen que demostrar que esa estructura está enfocada en el cuidado ambiental. Para el 2014 llega la ISO 26.000 y la ISO 26.000 ¿de qué habla? Habla de responsabilidad social. Yo no puedo calificar, yo no puedo ser responsable socialmente si no cumplo lo que dice la ISO 26.000. Entrando o concursando dentro de la normatividad de la ISO, porque no necesariamente tengo que concursar en la normatividad ISO para decir que soy una empresa socialmente responsable. Pero bueno, aquí podemos ver que el fundamento, que la razón que te permite a ti ser competitivo en terreno de gestión ambiental o en terreno de responsabilidad social, la base es tener una calidad total. Dentro de la 26.000, que, bueno, algunas personas me lo llegan a preguntar, es ¿qué considera? Bueno, pues considera ¿qué califica? Califica la gobernanza, califica los derechos humanos,
califica las prácticas laborales, califica el ambiente laboral, que ustedes aquí hemos escuchado que han estado platicando sobre norma 035, pues aquí está considerado. Califica prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Y aquí entra la inclusión de lo que ustedes han venido analizando en estos foros. Aquí también ya se viene vislumbrando la inclusión. Inclusión no es nada más gente del mismo sexo, que se tiene cariño. No, aquí inclusión, estamos hablando de gente con diferentes capacidades, de diferentes sexos, de diferentes sociologías, de diferente ideología. O sea, inclusión implica incluir realmente a la comunidad en el desarrollo de la organización. Con la intención de cumplir con la Agenda 2030. La Agenda 2030, ustedes saben, son los principios a nivel mundial que aglutinan todos estos conceptos. Y aunque se diga que la calidad fue una moda pasajera en 1980, yo digo que es la base para poder cumplir todos estos objetivos que el mundo necesita, porque hoy necesitamos cuidar el ambiente, necesitamos cuidar la alimentación, necesitamos cuidar una serie de conceptos para que podamos tener paz, justicia, desarrollo social, entre otros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Esa sería la pregunta. ¿Qué más tendríamos que incorporarle a esa estructura administrativa de la que yo vengo mencionando? Pues tenemos que complementarle las nuevas competencias que los trabajadores necesitamos incluir o necesitamos tener. Está en el Foro Económico Mundial del año 2020, son las características de contratación que hoy se han difundido a nivel mundial y que son las principales características que deben de tener los trabajadores. Entonces, esto también debería ya de estar contemplado en esa estructura administrativa de la que yo hablo, que yo propongo. Y finalmente, ya para cerrar, hay un modelo que yo rescato de la literatura y de la práctica, que es el modelo de la triple hélice. Este modelo de la triple hélice es un modelo de una universidad colombiana, retomado de algunos otros autores. Hoy ya se habla de una quinta hélice. Yo todavía no entiendo bien la cuarta y la quinta hélice, pero las tres primeras hélices a mí me quedan muy claras. Empresa, universidad y Estado. Cuando la empresa o la industria se junta con la universidad y el Estado les facilita las cosas, se genera evidentemente un nuevo conocimiento, y cuando ese conocimiento se transforma en innovación, entonces ese Estado completo se vuelve competitivo. Esto aparentemente ya otros países lo están implementando. En México no sabemos cuándo va a ser el momento en que entendamos que este es un modelo interesante, es un modelo necesario. El empresario tiene que ir a la universidad a preguntar quién le puede ayudar con una idea. La universidad tiene que ir al empresario a conseguir ideas, y juntos, empresa y universidad tienen que tomarse de la mano con el Estado para lograr esa innovación. Cuando podamos lograr este nivel de innovación, estaremos en un nivel de competitividad muy avanzado, en el cual podremos sacar a nuestro Estado de las cifras en las que vimos al inicio de la charla. Y bueno, pues yo con esto les dejo esas reflexiones, estos comentarios, y ahí están mis datos. Yo estoy abierto para cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de consulta. Yo les agradezco mucho su atención, y pues me parece que le damos un espacio para iniciar la ronda de preguntas y respuestas. No sé si ya me pasé el tiempo, ustedes díganme, estoy a la hora. Gracias, maestro Luis Antonio. No, efectivamente iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver si hay alguien ya en el chat que nos hubiera compartido algo. Si no, en este momento abrimos la sesión tanto para que lo pongan en el chat
como para que si gustan lo pueden hacer directamente habilitando su micrófono. Si me ayudas, Lalo, para habilitarlos, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Licenciado, maestro, en lo que recapitulamos toda la información que nos acaba de proporcionar, quisiéramos, bueno, yo quisiera sí hacer algún comentario, precisamente en lo que decíamos, en lo que comentaba al principio, de que, pues bueno, nuestro modelo a seguir era, digamos que Japón, porque finalmente, pues ellos son los causantes, ¿no? De muchos de los procesos que tenemos actualmente de calidad en las empresas, porque pues de allá vienen todos estos modelos y que a veces nosotros le damos nuestro propio como que enfoque aquí en México, no sé si sea correcto, es decir, no los tomamos tal cual, los adaptamos y tal vez por eso sea que no tienen tanta efectividad como lo tienen allá. Y también, ¿usted qué opina de esta información, proporcionarla desde pequeños? Es decir, ¿qué tanto influye? Porque hablaba también de los suicidios y de la presión que tienen ellos en el trabajo. ¿Qué tanto pudiera influir esta parte de que realmente los enseñemos a los niños desde tan pequeños a esta metodología de productividad, de calidad, de todo, y que tanto es tan adaptable aquí en México, maestro? Sí, sí, muchas gracias, maestra Dulce, ¿verdad? Tú me haces la pregunta. Sí. Sí, comentaba yo al inicio, precisamente de la charla, que yo considero y he llegado a la conclusión de que la calidad no es un concepto ya vimos que no es un concepto fácil, no es un concepto sencillo, pero que, decía yo, sirve como base para muchas disciplinas. Yo he tenido la oportunidad de poder dar charlas al sector salud, al sector restaurantero, al sector hotelero, y únicamente lo que cambia es el lenguaje propio del giro. Pero en esencia, la calidad, al final, después de hacer un estudio completo de la calidad se resuelve a través de los valores. Los valores, yo ponía como referencia y pongo como referencia a los japoneses, no porque los japoneses nos hayan enseñado todo esto. Déjame hacer una aclaración. El concepto de la calidad no nace en Japón. Los japoneses demuestran al mundo que cómo hacer la aplicación verdaderamente de los conceptos de calidad. Sin embargo, esto es un concepto norteamericano totalmente. El padre de la calidad es un autor norteamericano de 1920, 1930, Walter Schuher se llama, y, y, y ellos, junto con un equipo de trabajo, bueno, poco a poco fueron difundiendo esto. En Estados Unidos, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. En Estados Unidos no los escucharon correctamente y hay una anécdota por allí que comenta uno de los autores japoneses de esto de la calidad, es que cuando termina la guerra y pierden, ellos, ellos forman una unión de ingenieros japoneses, y bueno, ellos se reúnen, hacían pláticas pues para saber qué fue lo que pasó, porque ellos consideraban que ganaban la guerra fácilmente, por eso se decidieron ir a atacar a los Estados Unidos. Entonces pierden la guerra y se juntan y se preguntan. Una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué perdimos la guerra? Y entonces estuvieron haciendo investigación de modo que lograron dar con Walter Schuher, y fue el primer autor de libros de calidad, etcétera. Entonces lo invitan al Japón, pero él no alcanza a ir porque ya está grande, creo que incluso está enfermo en esas fechas, y buscan a otro, y va otro de sus colaboradores. El primero que va al Japón es el doctor Joseph Juran, un rumano radicado en Estados Unidos. Va a dar una plática, no tiene mucho, ¿cómo se dice? No tiene muchos seguidores, se regresa a Estados Unidos, y posteriormente va a otro que se llama William Edwards Deming. Deming comienza a difundir charlas de calidad y empieza
enseñar calidad en esta unión de ingenieros. Posteriormente empieza a colaborar con algunas universidades, y es tanto el impacto de las pláticas de Deming, que el primer premio nacional de calidad a nivel mundial es el japonés. El japonés crea el primer premio mundial de la calidad en 1951. Los Estados Unidos, que es el segundo país en abrir un premio de calidad, lo hace hasta 1987. Imagínate cuántos años hacen la diferencia entre lo que es el Japón y lo que es el resto del mundo. A México nos llegó en 1988, me parece que es el primer premio estatal, premio nacional de calidad acá en México. El asunto está en que el Japón demuestra al mundo cómo se debe de aplicar la calidad o los conceptos de calidad. Y aquí hay una cosa muy interesante. La pregunta que han hecho muchos autores en muchos libros es: ¿por qué la calidad sí funcionó en Japón y no funcionó en Inglaterra o en Japón o en Francia, en otros países, México, Estados Unidos? La diferencia y la razón es de que Japón es un pueblo con unos valores muy, muy fuertes, muy, muy sólidos. Ellos son muy religiosos, son muy respetuosos, son muy disciplinados. A lo mejor no son tan inteligentes, pero son muy, muy disciplinados. Entonces, yo decía, bueno, hay muchas similitudes entre México y Japón, porque nosotros también tenemos otro tipo de valores, pero también somos muy apegados a nuestros valores. Si recuerdo que vino Corea y recuerdo que vino algunas compañías japonesas a México a instalar en 1970, por ahí así, algunas fábricas, y acabaron diciendo: aquí en México no se puede, vámonos, porque sus valores eran diferentes de los mexicanos. Si ellos hubieran llegado y comprendido los valores mexicanos y adaptado los conceptos a la filosofía mexicana, entonces a lo mejor otra cosa hubiera sido. Y para responder la pregunta es, sí, yo creo que la calidad sí se puede enseñar desde las primeras, en las generaciones más jóvenes, no esperarnos hasta la universidad. Yo pienso que si nosotros enseñamos un poquito de calidad entre la secundaria y la prepa, a lo mejor los chicos aprenden, reafirman valores, y a lo mejor les es más fácil tomar la decisión, porque acuérdense que nosotros tenemos que tomar una decisión en la prepa, que es una decisión fundamental, y que yo critico mucho en esa parte, que a veces los chicos no estamos del todo maduros para tomar la decisión a qué es a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. El tomar la decisión de una carrera no es muy sencillo, pero con una clase de calidad, con una clase donde nos enseñen valores, nos enseñen varios conceptos que aquí se ven, a lo mejor sería más fácil que los chicos pudieran tener una visión de lo que quieren realmente ser, porque cuando tú estudias calidad, conceptos de calidad en una charla, por ejemplo, de la salud, te quedas, después de ver una partecita de este documental que yo les pongo, dice: no, sí es cierto, se me va a morir el paciente, y lo mejor es darle un mejor servicio, por lo menos estar al pendiente antes de que se nos muera, ¿no? Entonces cambia un poquito la percepción. Entonces yo creo que sí, para contestar la pregunta, sí, yo soy de la idea de que deberíamos de incluir conceptos de calidad o una clase de calidad por ahí, por el nivel secundaria, nos ayudaría bastante. Gracias, maestro. Dice aquí una pregunta. ¿Es posible la adopción de una cultura extranjera en la cuestión organizacional que influye en la calidad? Y luego lo complementa con... Ay, permítame porque se me fue un poquito el chat. Ya lo perdí. ¿Cómo se puede adoptar una cultura o filosofía? Ajá. Sí, bueno, decía yo, tenemos que entender primero cómo somos. Hay muchas lecturas de cómo es el mexicano. Y hay que aceptar. Una cosa que tiene el mexicano es que no nos gusta aceptar la crítica. Y somos muy reacios a la crítica. Pero
por allí deberíamos de empezar en una capacitación de calidad, entendiendo la autocrítica. Cuando nosotros hacemos estudios de calidad, cuando trabajamos una filosofía de calidad, una parte muy importante es la evaluación. Y cuando yo menciono la evaluación, todo el mundo tiene miedo. ¿Por qué? Porque creen que los van a correr. En una filosofía de calidad oriental, o no oriental, sino en una organización de calidad, la evaluación debe ser entendida como una revisión para la mejora, para mejorar. Si estoy haciendo las cosas un poco mal, bueno, hago mi revisión, hago una autoevaluación y entonces determino dónde me estoy equivocando, lo corrijo y entonces ya puedo hacer las cosas de mejor manera. Eso es la autocrítica, esa es la autoevaluación. Entonces, para contestar acá la pregunta que nos hace Jonathan, para adoptar la filosofía de otra organización, primero tenemos que entender nuestra filosofía, primero tenemos que entender nuestros errores, debemos comprenderlos y debemos aceptar dónde están nuestros faltantes. Una vez que ya nosotros entendemos bien cómo somos, entonces podemos empezar a adoptar o a incorporar aspectos de otras culturas que nos puedan servir. Por ejemplo, recuerdo que, ahorita les decía yo, recuerdo que vino la Toyota, vino la Hyundai al principio, hace muchísimos años, en 1970, y decían, no podemos trabajar con mexicanos porque el lunes no llegan a trabajar. El lunes, pues, evidentemente, tienes que tener a la gente, pues, para poder iniciar la semana. No puedes iniciar la semana si no tienes gente. Entonces, ellos agarraron, se enojaron y se fueron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega la gente el lunes? Pues resulta que en el pueblo, fue la semana ¿cómo se llama? Del Santo Patrón. Y entonces, pues agarramos la jarra sábado, domingo y lunes, entonces el lunes nos separaron y no llegaron a tiempo. Si la Hyundai, en lugar de enojarse, hubiera entendido eso y hubiera buscado la forma de decirles, ok, les voy a dar chance de que se vayan el viernes en la tarde, empiecenles desde el viernes, pero los quiero aquí el lunes. Si logras entender la filosofía mexicana o las costumbres, las tradiciones, y logras hacer un acuerdo con ellos, entonces llevas un handicap, llevas un poquito de ventaja sobre el que no el que no lo sabe, ¿no? Los japoneses definitivamente dijeron, hay cosas aquí que no sirven, no, vamos, y se fueron. Entonces perdimos la oportunidad de aprender de ellos también. ¿Sí me explicó? Adelante. Muchas gracias. Y pues bueno, ya nada más hay un comentario final. Dice, precisamente muchas empresas están estudiando la filosofía japonesa para implementarla, Kaizen. Entonces, pues sí, muchos estamos trabajando en eso. Yo creo que necesitamos no esperar a que estemos en la empresa, como ya comentó el maestro, sino empezarlo a hacer desde chicos, desde nuestra casa, desde las escuelas secundarias y demás, para que se forme esa cultura de la calidad. Así es. Vi una mano levantada, perdón, no sé si alcancemos a ver, Jaime Hernández, me parece por allí. Adelante, Jaime, si gustas activar el micrófono. Tenía su mano levantada. Lalo, ¿le puedes por favor activar el micrófono a Jaime? Muchas gracias. Sí, ya se lo había activado. Es Jaime Hernández, ¿verdad? Sí. Sí, miren, yo estoy en una, pues, controversia en lo que ustedes están diciendo, ya que el mexicano tenemos, porque generalizo, tenemos la mentalidad de que a fuerzas tenemos que descansar un día y ese día es el domingo. Y tenemos que, pues, sacar de la rutina cada mexicano para lograr una cultura organizacional extranjera para que nuestro país sea un poco exitoso o más exitoso de lo que podemos ser. Porque lamentablemente estamos en una situación crítica que sí podemos salir adelante por los recursos que tenemos,
pero no lo implementamos por lo mismo que, como comentó el ponente, tenemos la cultura de que, ay, el fin de semana agarramos la jarra y nos enfiestamos una semana o semana y media, todo por una puebla de rancho, una fiesta de rancho, disculpe la equivocación. Y pues sí, yo estoy como luchando para sacar de esa rutina al pueblo, pero es muy difícil cambiar a México. Sí, sí, estoy de acuerdo con Jaime, es difícil sacar al pueblo, pero yo a México de esas ideas, pero yo les voy a preguntar, voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Por qué aquí en México sí no pueden y por qué en Estados Unidos sí pueden? Los norteamericanos y los, ¿cómo se llama? Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar o de ver la gente trabajando en Estados Unidos, allá sí pueden y allá se matan el doble y ganan bien, pero aquí no pueden. Aquí no pueden, allá sí se avientan la jarra, se avientan la festividad del pueblo, el lunes sí están allá. Sí están trabajando el lunes a las 7 de la mañana, si nos quiere el gringo, a esa hora están listos. Porque acá no pueden. Entonces, sí, efectivamente hay muchos puntos que platicar, sí hay muchas cosas que podemos analizar, sí es interesante. Cada vez que nos metemos más a este terreno del análisis, creo que hay muchas cosas que podemos aprender. Contestando a su pregunta, el por qué no podemos, es por todas las prestaciones que se tienen, los salarios, que probablemente sean muy eficientes para la motivación del colaborador, pero no está remunerado a un 100% para todas las jornadas laborales. Por ejemplo, el salario mínimo está muy bajo y en Estados Unidos puede llegar hasta el doble dependiendo de la zona en la que estamos. Por eso es que muchos mexicanos se sienten desmotivados. En las empresas o en las industrias hay mucha rotación de personal, hasta por los diferentes estilos de manejo de cada empresa, de cada administración, es por la cual se sienten desmotivados y no podemos salir de nuestra zona de confort. Sí, así es. Acá dice Charlie, y estoy muy de acuerdo con él, dice, estamos en nuestra zona de confort y normalmente los extranjeros no están, o más bien los que están en el extranjero no están en su zona de confort y por ende, bueno, pues tienen que cumplir algunas reglas diferentes de las que tenemos acá. Pero creo que sí podemos. Los mexicanos somos un pueblo muy interesante, muy creativo, muy voluntarioso, tenemos mucha voluntad de hacer bien las cosas, sí las podemos hacer bien, solamente es como decimos, hay que encontrar la forma de que sí quieran hacer las cosas. Adelante, maestra Dulce, no sé si hay más preguntas. Sí, gracias, maestro. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a darles algunos avisos, si ya no hay más participaciones de los presentes. Los invitamos a participar en los demás cursos virtuales que todavía tenemos ahí en la página de culturalaboralurapan.com y también en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco. El 18 de julio, de 9 a 11 horas, el panel de la NOM 035, muy interesante, también expertos muy interesantes en este tema. El 20 de julio, de 9 a 11, en el panel de inclusión laboral, también la inscripción para estos cursos o paneles presenciales son igual en la página de culturalaboralurapan.com. El 22 de julio, a partir de las 9:30 será el cierre de la Semana de Cultura Laboral y continuamos en ese momento con la conferencia Vivir el Presente. Entonces, muchas gracias. Yo creo que es un buen cierre de todos, después de toda esta información que hemos recibido, pues bueno, encontrarnos con nosotros en este presente en el que estamos viviendo. Gracias. Adelante, Lalo. Y también queremos compartir que las actividades de este año de la Semana de Cultura, pues son de separación y reciclaje de residuos. Entonces tenemos el 22 y 23 de julio
el quinto recoelectrón, aquí dice tercer, pero es el quinto recoelectrón de electrónicos, obviamente, se va a llevar a cabo en la antigua estación del ferrocarril de 9 a 3 de la tarde, y pueden llevar todos estos electrónicos que tenemos en casa, tanto equipos de cómputo, como también de la cocina, en donde todos estos pueden servir para ser utilizadas sus partes en otra forma, y que sus desechos pues sean también realizados de manera correcta y que no se vayan a contaminar el medio ambiente. Entonces los invitamos a llevarlos, y nosotros tenemos una recolección permanente aquí en Canacintra, en Paseo Lázaro Cárdenas 1661, en donde tenemos una cajita para recolectar también de manera constante este tipo de residuos. Y cerramos el 24 de julio las actividades de la Semana de Cultura Laboral nos unimos a la causa de Recicla por Amor, de apoyo a la prevención de la violencia digital. Esta es la campaña de este bimestre, en donde pues ya muchos sabemos, y los que no, pues los invitamos a participar de estas actividades, donde bimestralmente ellos reciben aluminio, desechos metálicos, Tetra Pak, papel, cartón, PET, tapas, colillas de cigarro y todos los demás desechos plásticos que se puedan reciclar, además de ropa y textiles, en la cual pues se les va a dar, se entrega a las empresas que realizan el reciclaje de este tipo de residuos, y entonces se da apoyo, en este caso, a la prevención de la violencia digital. Entonces, muchas gracias. Ojalá puedan participar, ojalá puedan sumarse a estas causas, y además, pues apoyamos al medio ambiente. Entonces, gracias ojalá puedan participar. Eso va a ser el 24 de julio de 11 a 3 p.m. en la Plaza de San José Obrero. También de manera constante, pues está la participación de Coenlace, en donde pueden, si tienen una oficina, si tienen una empresa, una escuela y todavía no se acercan al Coenlace, pues para todos esos residuos o desechos de papel, cartón y Tetra Pak, pidan su cajita aquí a Coenlace, y luego el Coenlace va y les recolecta la caja ya llena para llevarse todos sus residuos de papel. Y por último tenemos a Marbes y a Recolecto, en la cual ellos están también realizando un reciclaje de ropa y textiles. De manera constante están en la tienda Roberts de Plaza Ágora aquí en Uruapan. Allá en Morelia hay más recolectores, por ejemplo en CNA y también en Roberts, y en otros en donde pueden llevarlos para que la ropa que ya no utilizan ustedes pues tampoco no se vaya a la basura, sino tenga un buen uso. Entonces Recolecto y Marbes los invitan, y ellos estarán participando también en la campaña de Recicla por Amor el 24 de julio. Ahí se estará recibiendo la ropa que ustedes ya no utilicen en sus domicilios. Con esto terminamos los avisos, y pues bueno, queremos comentarles que permanezcan en el grupo de WhatsApp para recibir las instrucciones para descargar su constancia. La grabación de este curso y de todos los demás estarán disponibles en la página de culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos la participación de nuestro ponente, lo felicitamos, reconocemos su excelente participación, maestro Luis Antonio Palomares, en este tema de estructura administrativa con enfoque de calidad para la competitividad. A nombre de los organizadores, el municipio de Uruapan, la Universidad Don Vasco y Canacintra Uruapan, le damos este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y bueno, pues estamos a la hora. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde para todos, los seguimos invitando a participar. Maestro dice que si nos van a poder, que si nos pueda compartir el material. Sí, ya lo tienen, los hice llegar por allí, no sé cómo lo quieren compartir, pero tienen la presentación y también los pedacitos de vídeo. También, muy bien, entonces se los puedo compartir al grupo. Adelante, con todo gusto. Perfecto, se los comparto entonces al grupo, a todos los que todavía estén ahí. Ahí mismo les voy a proporcionar la liga para descargar sus constancias. Muchas gracias, excelente noche, nos vemos mañana. Hasta luego, muy amable.